Dios les bendiga, hermanos. Realmente es un placer poder estar una vez más comunicándome con ustedes a través de estos medios, ya que no ha sido posible reunirnos como iglesia por la situación que estamos atravesando, pero eso realmente no es un impedimento para seguir eh, alimentándonos del Señor, para seguir ah, leyendo su palabra y aún escuchando los mensajes que hemos estado pasando. ah, y yo quiero animarte esta noche, quiero decirte que el Señor está con nosotros, que aunque las cosas no parezcan tan bien, aún así el Señor sigue siendo Dios y sigue estando en el mismo lugar para dándonos ese apoyo que necesitamos. Quiero compartir con ustedes este pensamiento que el Señor ha traído a mi corazón a través de su palabra, y me gustaría hablar de cambios. Um, Creemos en que Dios es un Dios de cambios, y cuando hablo de cambios estoy hablando de cambios positivos para nuestra vida, que nos ayuden para ser mejores personas, mejores ciudadanos, mejores hombres, mejores mujeres y más que todo mejores hombres de Dios. Um, Quiero compartir contigo en la escritura, en el capítulo 12 de Génesis, que es una porción de la escritura que realmente vemos allí cómo el Señor empieza a formar su pueblo. Ah, Voy a compartir contigo esta porción bíblica, y dice la palabra del Señor: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Por qué es importante esta escritura para todos los que somos creyentes, los que hemos creído en el Señor? Déjame decirte por qué. Porque aquí es donde el Señor empieza a formar su pueblo. El Señor le hace un llamado a este hombre, porque era necesario que el Señor empezara a apartar, a separar el pueblo de Dios, los hombres que iban a servirle al Señor. Recordemos que Abraham había sido sacado eh, de un lugar donde se llamaba Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos era una tribu que habitaba en la región de Mesopotamia. Y ese lugar, para que usted entienda lo que quiero compartir con ustedes, ese lugar era un lugar donde se adoraban a diferentes dioses, menos a Jehová de los ejércitos. Y tenían infinidad de dioses. Era un pueblo completamente pagano, un pueblo que no servía a Dios. Pero de ese lugar había un hombre que amaba a Dios, y ese hombre se llama Abraham. De ese lugar el Señor saca a Abraham y le dice, vemos una vez más el relato bíblico, dice, pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela. Quiero que entendamos este punto. El Señor saca a Abraham y le dice: vete de tu tierra y de tu parentela. Es algo que yo quisiera enfatizar esta tarde. Y dice el Señor le dice a Abraham que salga. Y Dios en esta noche está hablando a nuestros corazones. Tal vez Dios no te está diciendo que te vayas de tu casa, que te salgas de tu casa, que te vayas, que dejes tu familia, que dejes a tus padres. El Señor no está hablando de eso, pero mire, yo quiero que entendamos. Ur de los Caldeos representa el pecado, representa el lugar de corrupción, el lugar pagano, el lugar donde el Señor no quería que Abraham estuviera. Y el Señor hace un llamado a Abraham y le dice: salte de allí. Hablaba yo de cambios.
Era necesario una transformación, un cambio en la vida de Abraham. Por eso el Señor le dice, es importante que te salgas de ese lugar y empieces una vida nueva. Mira, cuando el Señor te llama, son importantes los cambios. Y cuando estoy hablando de cambios, estoy hablando de dejar de hacer todo aquello que a Dios no le glorifica. Ur de los Caldeos significaba el pecado y era importante que Abraham saliera de ese lugar. Dios está hablando hoy a nuestros corazones y dice, es importante que salgas de donde estás. Ahora, ¿de qué está hablando? No estoy diciendo que se vaya de casa. Lo que estoy diciendo es que salgas de ese lugar donde estás metido, de la situación que estás viviendo. A lo mejor estás en pecado, a lo mejor estás haciendo cosas inmorales, cosas que a Dios no le agradan y no le glorifican. Y Dios dice, salte, es tiempo de salir de ese lugar y empezar a caminar. Mira, a través de esto que estamos viviendo en este tiempo, para muchos de nosotros es un cambio, es una cambio de vida que estamos experimentando. Muchos estamos en casa, no podemos salir, nos hemos quedado sin trabajo, tal vez las finanzas no nos alcanzan. Es un cambio. Pero si nosotros buscamos el rostro de Dios, puede ser un cambio para bien, para mejorar, para tener mejor relación con nuestra familia, para que podamos valorar más nuestro trabajo, para que podamos valorar más el tiempo que pasamos visitando a aquellas familias, a aquellas personas que realmente amamos. Mira, continuamos viendo la palabra del Señor y en el versículo, en el mismo versículo 1 del capítulo 12 de Génesis, hablamos de que dice, vete de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Algo bien interesante. Dice el Señor, mira, salte, camina, ve al lugar que yo te voy a mostrar. El problema que tenemos nosotros es que a veces queremos caminar con Dios, pero no queremos ir a donde Él nos lleva. Queremos ir a donde nosotros queremos ir a donde nosotros nos gusta estar, pero menos donde el Señor nos quiere llamar. El Señor dice aquí, mira, salte, pero vete a donde yo te voy a llevar. Algo bien importante que tenemos que mostrar aquí, la obediencia de Abraham. Abraham no puso peros, Abraham no dijo, ¿por qué me voy a salir? Aquí estoy bien, estoy cómodo. Abraham simplemente caminó. Dice que caminó, obedeció la voz de Dios. Versículo 2 del capítulo 12, continuamos hablando y dice, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Mira, dice, haré una nación grande, y te bendeciré. Ahí está la promesa de Dios. ¿Cuántos de nosotros queremos las promesas de Dios? ¿Cuántos nos encantan recibir las promesas de Dios? Pero la situación aquí, para que tú recibas la bendición de Dios, necesitas caminar en obediencia y caminar a donde el Señor te guíe, a donde el Señor te muestre. Abraham lo hizo. Abraham dejó la comodidad de su pueblo, de su raza, de sus orígenes. ¿Y sabes qué pasó? Que el Señor lo bendijo, porque el Señor cumple sus promesas. Y esas promesas, yo quiero que entiendas, esas promesas no solamente son para Abraham, sino son para todos aquellos que hemos creído, que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, porque ahora tú y yo somos parte de ese pueblo, somos parte de esa nación. Desde que se empezó a fundar, el Señor le escogió a Abraham para llevarlo a un lugar donde Él quería que estuviera y empezar a formar un pueblo,
una nación. Mire, vamos a continuar viendo. Dice versículo 3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahí es donde entramos usted y yo. A veces podemos pensar que esta palabra era para Abraham y era para la descendencia de Abraham y era para la raza judía, para los hebreos, pero no es así. El llamado de Dios es para todo aquel que ha creído en Jesucristo. Cuando usted cree en Jesucristo, usted viene a ser parte del pueblo de Dios, ya no porque sea de sangre judía, sino porque ha creído en el mismo Dios que Abraham y los profetas. Quiero decirte que para ser parte de ese pueblo hay un requisito. Para ser parte de ese pueblo hay un requisito. Para todas las cosas siempre hay algo que nosotros tenemos que hacer. Yo sé que tenemos una idea, el mundo secular tiene una idea equivocada y siempre pensamos que decimos que todos somos hijos de Dios. Y déjame decirte que estás equivocado. El mundo está equivocado. La Biblia dice en Juan 1:12, dice, mas a todos los que le recibieron y creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Para que tú seas parte de este pueblo de Dios, tú necesitas creer y recibir al Señor como tu Salvador. Para que vengas y seas hijo, para que Él te acepte como hijo. Y ahora ya eres parte del pueblo de Dios. Ahora, allí es donde allí donde dice la palabra del Señor, dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. No está diciendo que nada más los de esa área, no, está diciendo toda la tierra. Por eso ahí es donde las promesas de Dios alcanzan para todos, pero todos los que hemos creído, los que hemos recibido al Señor, los que hemos aceptado el sacrificio de Cristo, pero también caminamos como en obediencia, como Abraham. Caminamos en obediencia. Abraham no discutió, Abraham no puso peros. Abraham no dijo, pero ¿cómo me voy a ir? Mi familia, mis amigos. No dijo nada, él simplemente obedeció. ¿Sabes cuál es el problema de nosotros? Que no queremos los cambios, que no queremos cambiar, no queremos salirnos del lugar donde estamos porque nos gusta la comodidad, nos gusta vivir cómodos donde estamos y no queremos los cambios. Pero Dios está llamando a cambios. Y por eso continuamos viendo aquí este breve estudio de la palabra del Señor que quiero que usted entienda. Versículo 4 dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo. Quiero pararme ahí. Dice, se fue como Jehová le dijo. No hubo ahí una discusión. No. Dice que caminó en obediencia. Que se fue como Jehová le dijo. ¿Cuántos de nosotros sí queremos los cambios? Nos gustan, más si son buenos. Pero ¿sabe cuál es el problema? No queremos dar ni un paso porque nos cuesta trabajo. Hay muchas cosas que la Escritura nos manda hacer, pero nos da flojera hacerlo. Somos flojos espiritualmente y no caminamos en obediencia. Dejamos que las cosas salgan al ahí se van. Pero aquí vemos, dice que, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años. No vamos a entrar en esos detalles. Le invito a que si quiere leer la historia de Abraham, puede leerla, puede continuar leyendo todo el capítulo. Pero yo quería en esta hora solamente mencionar la obediencia de Abraham. Quería mencionar los cambios. Hablaba yo de cambios.
cambios positivos, cambios que nos bendigan, cambios que nos edifiquen. Y sabe, uno de los cambios que Abraham tuvo que hacer fue que salirse de casa. Bueno, caminar, salirse del lugar donde estaba, porque ese lugar donde él estaba, el Señor no le agradaba cómo era la situación que se estaba viviendo allí. Y el Señor le dice: salte de tu casa y de tu parentela y ve a la tierra que yo te voy a mandar. Era necesario que Abraham hubiera un cambio. Mira, déjame decirte, cuando el Señor te llama, cuando el Señor te habla a tu vida, tiene que haber un cambio en tu persona. Tiene que haber un cambio. Si no ha surgido ningún cambio en tu persona y te estás congregando, estás asistiendo a la iglesia, pero tu vida no ha cambiado, no has experimentado ningún cambio, a lo mejor no has escuchado la voz de Dios, a lo mejor no era la voz de Dios que te habló. Pero déjame decirte, para que tú escuches la voz de Dios, tiene que haber un cambio, así como la hubo en la vida de Abraham. Abraham tuvo que salir, tuvo que ser cambiado, y estamos hablando literalmente, fue cambiado de ciudad, de lugar, y caminó. Y la Biblia dice que caminó, y no dice que iba en un transporte o un carro, o no sé, dice que caminó. Y no importa lo que haya sido, pero hubo un cambio, tuvo que dar un paso, varios pasos, por supuesto, tuvo que caminar mucho. Y déjame decirte, para que haya un cambio en tu vida, si tú verdaderamente quieres un cambio, una transformación en tu persona, tú tienes que dar el paso, tienes que salir de la comodidad de tu casa, de la comodidad. Mira, estar en casa es cómodo y a veces no queremos salir. El Señor nos llama a compartir su palabra y no lo queremos hacer porque nos cuesta trabajo. Queremos estudiar la palabra de Dios, pero estamos cansados y nos cuesta trabajo hacerlo. Pero ese es un paso que tenemos que dar. Ese es un paso como el paso que dio Abraham. Yo quiero animarte, hermano, hermana que me escuchas. Muchos de nosotros no nos gusta leer su palabra, o no nos gusta escudriñar su palabra, o pasar tiempo con Dios. Somos flojos espiritualmente. Pero si verdaderamente quieres que surja un cambio en tu persona y en tu vida, tienes que empezar a hacer cambios, cambiar de hábitos. Y el leer su palabra es un hábito bueno. Quiero que oremos para cerrar esta conversación contigo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra bendita. Creo, Señor, que has hablado a nuestros corazones a través de ella. Y, Señor, hay cambios que tenemos que hacer. Hay cambios que tenemos que experimentar. Señor, permite que podamos dar ese paso de fe y empezar a ser cambiados. Y, Señor, bendice a cada uno de mis hermanos que pudieron ver este video. Señor, tú conoces su condición donde quiera que estén. Bendíceles, guárdales, Señor, de todo esto que está ocurriendo alrededor. Guárdanos, Señor, de todo ese virus. Guarda nuestras familias, Señor. Señor, tu palabra dice, Señor, que seremos guardados si creemos en ti, Señor, y hemos creído en ti. Permite que podamos seguir caminando, Señor, conforme a tu palabra. Y, Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús.